¿Estás pensando cuidarte tu cabello por ti misma, pero no tienes una idea de por dónde empezar? Pues te invito a que te quedes mirando este video hasta el final, porque voy a estarte comentando los 5 aspectos que yo tuve en cuenta a la hora de crear mi rutina de cuidado del cabello. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Si estás mirando este video y no eres ni mi amigo cercano ni mi familia, probablemente estés en ese momento de tu vida en el que quieres crear una rutina para cuidar tu cabello, pero no tienes una idea de por dónde empezar. Pues entonces primeramente te doy las gracias por darme la oportunidad de conversar contigo y te digo que no te sientas mal. Todos estuvimos ahí. Yo sé perfectamente por lo que estás pasando. Yo también estuve frustrada en un momento de mi vida tratando de encontrar cuáles eran las necesidades de mi cabello. Y la buena noticia es que sí, que puedes lograrlo. Y en el video de hoy voy a estarte comentando los 5 pasos que yo seguí para lograr que mi cabello mayormente luzca de esta manera. Y digo la mayor parte del tiempo porque van a haber momentos en que tu cabello no va a lucir de esta manera y no va a tener nada que ver contigo. Se va a deber a factores externos que tú no vas a poder controlar, pero esos van a ser periodos cortos que no te van a quitar el sueño. Así que sin hacer muy larga esta introducción, vamos al video. Y bueno, antes de empezar con el video quiero aclarar 2 cosas. Primero, si sienten un ruido de fondo, el niño está de afuera jugando con las cazuelas. Está bastante entretenido, así que vamos a dejarlo para yo poder grabar y conversar con ustedes. Y lo segundo que les quiero decir y que les voy a repetir en todos mis videos, yo no soy una profesional, soy sencillamente una persona que ha cuidado de su cabello durante toda su vida y que buscando ayudarme he ganado un poco de conocimiento. Todo lo que les comparto aquí son cosas que a mí me han ayudado, pero están basados única y exclusivamente en mi experiencia personal. Y dicho esto, ahora sí vamos al video. Y el aspecto número 1 que yo tuve en cuenta a la hora de comenzar a crear una rutina que se adecuara a mi cabello fue precisamente eso, las características generales de mi cabello. En el tiempo en el que yo comencé a cuidar de mi cabello no había la cantidad de información que hay actualmente. Y detalles como por ejemplo la porosidad del cabello, la elasticidad, la sensibilidad a la proteína, eran detalles que no existían, que no había conocimiento de ellos. Por lo tanto, a mí me tocó crear una rutina de cuidado donde estaban incluidos estos aspectos, pero que yo no sabía sinceramente que existían. Y hoy por hoy los tengo en cuenta, pero como un plus en el conocimiento. Por lo tanto, cuando yo voy a hablar de las características generales de mi cabello, sencillamente digo que es un cabello reseco, especialmente en las puntas, que tiende a encresparse y a ganar volumen, que es un cabello que se satura fácilmente con las sustancias que le pongo y que está tratado químicamente porque yo me hago alisado permanente. Puede que a estas alturas tú hayas leído 1.000.000 de artículos, hayas mirado 2 millones de tutoriales, ya cogiste el vaso de agua y echaste el cabello para ver si se hundía o no se hundía, para ver si era poroso o no. Ya lo estiraste para ver cuál es su nivel de elasticidad y probablemente te estás volviendo loca leyendo cada uno de los ingredientes de cada producto que te compras, viendo si tiene proteína o no, porque no sabes si eres sensible o no. Pues te digo desde mi experiencia personal que cuando empiezas a crear una rutina básica de cuidado del cabello, estos aspectos, lejos de ayudarte a identificar lo que necesitas, lo que van a hacer es como que atormentarte. Todos los productos del mercado tienen etiquetas que te dicen para lo que están formulados. Los ingredientes para la fabricación van a estar seleccionados en base a lo que el producto quiere lograr, a lo que te dice la etiqueta, que es a lo que va dirigido el producto. Y tú conociendo las características generales de tu cabello y qué es lo que quieres lograr de este, pues vas a poder saber al leer la etiqueta si el producto que tienes en la mano se adecua a tus características o no. En un primer momento, ir al detalle va a atormentarte. ¿Por qué? Porque vas a estar considerando demasiados aspectos que puede que se adecúen a ti o no. El cuidado de cabello, desgraciadamente, es un proceso de ensayo y error. Y en ese proceso lo que queremos buscar es como que el margen de error sea el menor posible. Por lo que mi recomendación es que comiences de menos a más. Las características generales de tu cabello son estas. Y a medida que vayas probando, pues van a ir saltando a la vista otras características que no son tan visibles y son un poco más específicas. Ojo, tener el cabello maltratado no es una característica de tu cabello, es una condición momentánea.
Por lo que tomar la condición de cabello dañado como característica de tu cabello puede ser un poco como que contraproducente. A veces los productos que prometen restaurar cabello dañado tienen ciertos y determinados componentes que no necesariamente ayudan a tu cabello. A veces el cabello se te está dañando por una razón específica y en base a esa razón es en la que tienes que trabajar. Tu cabello está dañado por una razón, pero las características generales de tu cabello son otras. Por ejemplo, las características generales de mi cabello son reseco, encrespado, tratado químicamente y hoy por hoy está dañado porque me excedí en el tiempo en el que le apliqué el tratamiento de alisado. No va a haber un producto que revierta el sobreprocesamiento del cabello. Ya ese cabello sobreprocesado, dañado, quemado, me lo voy a tener que cortar. Pero sí tengo que tener en cuenta en el próximo momento de hacerme mi alisado permanente, de respetar los tiempos para no sobreprocesar el cabello. No sé si me hago entender en este aspecto, porque a veces tenemos características en el cabello en un momento determinado que no son las características generales, no es lo que siempre le pasa al cabello. Y entonces basamos toda nuestra búsqueda en esa condición específica. Y muchas veces eso lo que hace es alejarnos del resultado final que deseamos. Una vez que logramos determinar las características generales de nuestro cabello, entonces nos va a tocar pasar al aspecto número 2, que no es otro que establecer los tiempos para lavarte la cabeza. Y este paso puede que te parezca una bobería, pero es fundamental. Porque tu cuero cabelludo va a generar aceites naturales que son sumamente importantes para la salud de tu cabello y que no van a poder realizar su función correctamente si tú los retiras antes de tiempo. Los tiempos de lavarse la cabeza varían de persona a persona. Te vas a encontrar personas que se lavan la cabeza todos los días y te vas a encontrar otras que alargan el tiempo de lavado incluso hasta un mes. Yo no soy muy partidaria de ninguno de los dos extremos. Tengo amistades que se lavan la cabeza todos los días y me dicen que necesitan hacerlo así porque de lo contrario no viven con la cantidad de aceite que generan. Pero la verdad es que lo que tienen es un desbalance porque tu organismo es inteligente. ¿Y qué hace? Si tú le estás retirando diariamente sustancias que le hacen falta, lo que hace es que genera más. Y entonces caes en ese desbalance donde tu cuero cabelludo está creando aceites incontrolablemente y tú se lo estás quitando también incontrolablemente. Y eso no contribuye a la salud de tu cabello para nada. En mi opinión, el periodo de tiempo mínimo entre lavado y lavado de cabeza debe estar entre los 5 y 7 días. Yo me lavo la cabeza cada 7 días. En los tiempos de invierno puedo incluso alargarlo hasta 10 días. Pero como les dije antes, yo tengo un niño chiquito, no me resulta lavarme la cabeza entre semanas. Entonces lo que hago en invierno es que me lavo la cabeza durante 2 fines de semana consecutivos. Y en los siguientes 2 fines de semana pues no me lavo la cabeza. Estoy 15 días sin lavarme la cabeza. Y así los aceites naturales de mi cuero cabelludo tienen tiempo de realizar su trabajo. Ese es el ciclo que me funciona a mí en invierno. En verano pues me lavo la cabeza de manera regular todos los fines de semana cada 7 días. Pues basado en las características de tu cabello, este tiempo entre lavado y lavado se va a cortar o se va a alargar. Y si ahora mismo lo tienes en un periodo corto y ves que no te está funcionando, tal vez deberías considerar alargarlo un poquitico o a lo mejor acortarlo, quién sabe. Aunque si estás viendo este video probablemente tienes cabello afro, específicamente cabello afro tratado con alisado permanente. Y mi recomendación es que no bajes tu ciclo de lavado de cabeza a menos de 7 días. Si estás en ese tránsito en el que estás diciendo de que 7 días es demasiado porque el pelo se me llena mucho de grasa, me atrevo a decirte que lo que tienes es un desbalance en la creación de aceites de tu cuero cabelludo. Así que te recomiendo que te pongas dura contigo misma y aguantes aunque sea 7 días sin lavarte la cabeza. Para mí, en mi opinión personal, no soy una profesional, pero te puedo decir que las personas con cabello afro tendemos a tener el cabello reseco. Por lo que es muy importante darle a nuestro cuero cabelludo el tiempo para generar los aceites naturales que son tan necesarios para la salud de nuestro cabello. Por lo que un ciclo de lavado de cabeza de menos de 7 días, sinceramente no creo que vaya a beneficiarte en nada. Todo lo contrario. Como paso número 3, te voy a sugerir que establezcas una rutina simple en el día de lavarte la cabeza. ¿A qué me refiero con una rutina simple? Pues una rutina en la que simplemente uses champú, acondicionador, crema peinadora y un serum para sellar la hidratación. Porque lo más difícil en este paso va a ser descubrir los productos que satisfagan las necesidades de tu cabello. Por lo que desde un primer momento incorporar mascarillas, cremas hidratantes, aceites revitalizantes, lejos de ayudarte a conocer qué es lo que necesitas, lo que va a hacer es hacerte más difícil darte cuenta qué es lo que le está suministrando a tu cabello que no está funcionando. Pues por hoy cuando vas a buscar información con respecto a los productos te encuentras que
Hay artículos que te desglosan los tipos de champú desde 3 hasta 25. Y lo mismo pasa con los acondicionadores, con los serums. Y tú lees y dices, bueno, pues mi cabello entra en esta categoría, pero también entra en esta. Bueno, ¿qué es lo que le tengo que aplicar? Entonces, pues mi sugerencia es que dentro de estos 4 productos básicos identifiques cuáles son los que se adecuan a tus necesidades y que tomes esto como un punto de partida. A la hora de comprar estos productos también te recomiendo que cuando vayas a hacerlo por primera vez vayas a una tienda de cuidado de cabello, porque aunque vas a encontrar los mismos productos que puedes encontrar en el mercado o en la farmacia, y probablemente en el mercado o en la farmacia tengan un mejor precio que en una tienda profesional, la vendedora de la tienda profesional va a tener un poquitico más de conocimiento a la hora de ayudarte. Entonces tú te vas a poder parar frente a una persona que sabe y decirle, las características generales de mi cabello son estas, ¿qué productos me recomiendas? Cuando yo comencé a buscar productos para mi rutina básica del cabello, pues me enfocaba en productos que en la etiqueta dijeran que estaban dirigidos a cabello seco, que prometían hidratación y control del frizz y que me iban a ayudar con el manejo del cabello en general. Para mí es muy importante que el cabello esté suave a la hora de desenredarlo porque es en el momento en el que más se me parte el pelo. Por lo tanto, productos que prometen un cabello suave y manipulable llaman grandemente mi atención. Probando estos productos básicos aprendí que, por ejemplo, mi cabello no es receptivo al aguacate. Cualquier línea de productos que me promete hidratación pero que sea de aguacate no funciona en mí. Mi cabello tampoco es receptivo a las líneas que contienen queratina. Las grasas sólidas no benefician mucho a mi cabello. Y por ejemplo, los champús dirigidos a cabellos teñidos no me limpian el pelo de la manera que a mí me gusta. Estos fueron simples detalles que fueron saliendo a medida que yo fui intentando cada uno de estos tipos de productos y que hoy por hoy, gracias a que he ido buscando información y no me he limitado simplemente al mero hecho de que esto no me funciona y esto sí, sino que he tratado de encontrar la raíz de por qué esto no funciona para mí, puedo decir que mi cabello tiene baja porosidad, por eso es que se satura fácilmente y no absorbe las grasas sólidas. Por esta misma razón, los champús dirigidos a cabellos con tinturas no me limpian como a mí me gustan, porque al tener el cabello de baja porosidad, la capacidad de absorción de mi cabello es muy baja, por lo que necesito sulfatos en mi champú. Y los champús dirigidos a cabellos con tintura pues son bajos en sulfatos. Por eso pues no me dejan un resultado en el cabello como a mí me gusta. Ahora sé que el aguacate y la queratina son proteínas. Y al ver la manera en que mi cabello reacciona a ello, pues me hace pensar que probablemente tengo sensibilidad a las proteínas. Por lo que a la hora de comprar productos, trato de buscar productos que los niveles de proteínas que contengan sean muy bajos o nulos. Cuando estás en este proceso de identificar qué productos realmente te asienta y cuál no, es muy importante que siempre mires la lista de ingredientes de los productos. ¿Por qué? Porque en la lista de ingredientes estos van a estar listados de mayor a menor concentración. Por lo que, por ejemplo, si estás usando un acondicionador que estás viendo que realmente está funcionando en tu cabello y tiene, por ejemplo, el componente de proteína hidrolizada como ingredientes 7 u 8, eso significa que no le estás poniendo tanta proteína a tu cabello y que de esa manera te está funcionando. Entonces, pues no necesitas quitar la proteína completamente de tu rutina, pero sí prestar atención en el momento que te vayas a hacer un tratamiento de proteína, cómo reacciona tu cabello. Y así sucesivamente. Vas a estar mirando constantemente los productos que te asientan y los que no te asientan, qué es lo que contienen. Pero siempre partiendo de estos 4 productos bases: champú, acondicionador, crema peinadora y serum. Puede que tú tengas un cabello de alta porosidad que te das cuenta que le estás echando un serum que es bastante líquido y que todavía se ve un poquitico engrifado. Bueno, pues entonces te buscas un serum con un poco más de densidad. Vamos a decir que este paso es como la prueba de fuego del ensayo y error, pero vamos a hacerlo de una manera suave y paciente. 4 productos básicos. Cuando logres encontrar esos 4 productos básicos que funcionan perfectos para ti, pues basados en sus ingredientes vas a saber qué es lo que tu cabello asimila de mejor o peor manera. El paso número 4 es definir una rutina de estilo que sea simple y con la menor manipulación posible. Y es así. Nuestro cabello sinceramente siempre es más feliz cuando lo dejamos tranquilo. Entonces estarlo exponiendo constantemente a altas temperaturas como la plancha, la secadora, a peinados muy elaborados, rutinas de estilos muy complejas, pues va a hacer que tu cabello se debilite. En mi caso particular yo tengo eliminada la secadora de mi rutina. Yo dejo que el cabello se me seque al viento y cuando el cabello está completamente seco pues me paso a la plancha, siempre utilizando protector de calor. Y si por alguna casualidad después de pasarme a la plancha los resultados no son a los que yo estoy acostumbrada, pues sencillamente me hago un moño y me paso la semana con el pelo recogido.
Siendo franca, ahora mismo en mi vida yo siempre tengo el pelo recogido. Y para recogerme el pelo diariamente lo que utilizo son mis manos. Así que prácticamente puedo decir que en las mañanas cuando me voy para el trabajo, pues no me peino. Me desenredo el pelo con los dedos y me lo recojo. A menor manipulación, mayor felicidad para tu cabello. Por lo que a la hora de dar lectura a tu cabello, te recomiendo que uses técnicas simples que lo estresen lo menos posible. Y como paso número 5, para establecer una rutina de cuidado saludable de tu cabello, te propongo que le dediques a tu cabello aunque sea 3 minutos de tu tiempo al final del día. Como mismo cuando se habla del cuidado de la piel, te dicen que durante la noche tu piel es más receptiva a los productos que le pongas, por lo que establecer una rutina nocturna es súper saludable. Pues a tu cabello le sucede lo mismo. Como mismo antes de irte a la cama te quitas el maquillaje y te preparas la piel para dormir, pues tómate un momentico para cepillar tu cabello, recogerlo, hidratarlo un poquito ya sea con crema peinadora o con algún serum que tengas y protégelo a la hora de dormir. El simple hecho de no cuidar tu cabello para dormir va a echar por la borda todo el esfuerzo que le has dedicado a crear una rutina de cuidado de cabello. Digamos que ya descubriste el momento perfecto para lavarte la cabeza. Ya vas por el camino correcto en los productos que debes utilizar en tu rutina básica de cuidado. Y te has dado cuenta que después de tu rutina de estilo, tu pelo queda exactamente como tú quieres que te quede. Pero a la hora de dormir, sencillamente te acuestas. No te haces una trenza, no te haces un torniquete, no te haces un moño, ni siquiera te pones un simple pañuelo. Pues lamento informarte que todo lo que hiciste para mantener tu cabello saludable, pues lo estás echando por la borda. Porque la fricción del cabello al dormir es fatal. No teniendo en cuenta esto, no importa cuánto te esfuerces en encontrar un balance en los pasos anteriores. No vas a ver un progreso en la salud de tu cabello si no lo cuidas a la hora de dormir. Recuerda que de 5 a 8 horas de nuestro día se la dedicamos al sueño. Y ese es un periodo de tiempo muy largo para someter a tu cabello a una fricción constante. Entonces lo dije en mi video anterior que si no lo has visto te invito a que te pases a verlo y te lo repito en este. Si quieres tener un cabello saludable, hazte un favor y protégelo a la hora de dormir. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que estos 5 aspectos que te he mencionado te sirvan de algo para crear las bases sobre las que establecer una rutina de cuidado que se adapte a tus condiciones. Con este video lo que quiero es ayudarte a que encuentres el camino para descubrir qué es lo que se adecua a tus necesidades, no las mías, las tuyas. Y si hay algo de lo que te menciono en lo que quieres que profundice un poco más, déjamelo saber en los comentarios, que voy a estar más que contenta en poder ayudarte. Si me propones algo en lo que no tengo un vasto conocimiento, no te preocupes, yo investigo e igual hago el video. Y si me quedo corta, me lo dices y seguimos investigando y seguimos creando contenido que nos ayude tanto a ti como a mí. Y sin enrollarme más al final, para no hacer esta despedida muy larga, te deseo que tengas una linda semana y nos vemos nuevamente el próximo domingo para hablar de cabello. Chao.